Bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Bueno, bienvenido a este que es nuestro tercer panel. Vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la violencia institucional, pero también con la seguridad democrática. Gran eje que nos propone el Foro Mundial para discutir en marzo del año que viene, pero que en la provincia de Buenos Aires tenemos claramente también mucho para aportar y para debatir en ese sentido. Comentarles que esta mesa, cuando la pensamos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo pensamos sobre todo también con la intención de mostrar una articulación y un trabajo de coordinación en el marco de lo que son las políticas públicas del Ejecutivo Provincial en función de la creación del COPREVIOL. Este espacio que se da desde la gestión de nuestro gobernador Axel Kicillof, justamente como una intención o con una perspectiva multiagencial para poder discutir las cuestiones que tienen que ver con la vulneración de derechos, y estos derechos estamos hablando de una perspectiva de derechos humanos, pero con las violaciones y los vejámenes que también tienen que ver con cuestiones que ocurren en la actualidad, entre ellas las fuerzas de seguridad, también los desalojos, diferentes cuestiones que nos atañen, de la que la provincia de Buenos Aires también toma, debate y lo proponemos acá como un espacio también de intercambio. Así que en ese sentido la mesa va con esta propuesta. Comentarles de forma muy cortita, también acompañando a esta definición del Estado provincial de la COPREVIOL, específicamente dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Desde el año pasado, desde el inicio de la gestión, primero contarles, para los que no saben, seguramente con muchos venimos articulando en el territorio, tenemos una dirección de políticas contra la violencia institucional, que es un hecho histórico, que está a cargo de nuestro compañero de Nano Álvarez, de Ignacio Álvarez, ahí. Es tímido el compañero, pero acá tiene sus fans, pero que también eso nosotros, bueno, una dirección que depende de la Dirección Provincial de Protección, se entendió, nuestro subsecretario Matías Moreno entendió que es una temática que es la más acuciante en términos de violación y de vulneraciones actuales, que también intentamos dar una perspectiva sociocomunitaria en términos de la intervención, entonces se pone el equipo de acompañamiento, por el cual también pido un aplauso, igual que para la dirección de Nano, porque hemos tenido la posibilidad de entender que no es solamente la intervención a cortas y a tontas en relación de lo que sucede específicamente a partir de la intervención y de la mala intervención de las fuerzas de seguridad, sino sobre todo también entender que las personas que sufren vulneración de derechos, violación de derechos, son personas integrales y que una vulneración es la cadena de una serie de vulneraciones y que en el territorio hay que poder también dar una mirada, una perspectiva, y que el Estado tiene que estar ahí también acompañando, y el equipo de acompañamiento eso lo hace muy bien, trae su experiencia con todo el acompañamiento en materia de lesa humanidad, y entonces en esta desafío nuevo, creo que estamos como a la altura de las circunstancias para poder pensar de qué manera acompañamos de forma integral en el territorio. Y por el otro lado, y en ese mismo sentido, también comentarles que tenemos un programa que lo pensamos justamente en cómo potenciar estas instancias en términos de la posibilidad que tenemos en el territorio, un poco lo que decían los compañeros en el panel de apertura, poder organizar. Y entonces tenemos el programa que es Barrios sin Violencias, que un poco también va en este sentido de poder construir una mirada con agentes territoriales en términos de poder no solo recuperar las experiencias que ya tiene el territorio, sino ponerlas en un sentido de construcción y de organización. Todos y todas acá sabemos que la organización vence al tiempo. Dentro de las políticas públicas también tenemos que tener ese principio rector, que es poder acompañar en ese sentido de qué manera posibilitamos que esa organización en los territorios se pueda dar. Así que este panel, más que bienvenido en ese sentido, muchos tienen para aportarnos y también para abrir acá un debate para todos nosotros, así que muchísimas gracias por acompañarnos, obviamente. Y le vamos a dar la palabra a Guido Lorenzino, en primer lugar como titular de la Defensoría del Pueblo y como parte integrante de la COPREVIOL también. Hola. Bueno, gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Para mí es un gusto compartir con gente que uno
respeta y sobre todo quiere mucho, pero sobre todo el respeto por la trayectoria y la lucha y la mirada en todos estos temas de los cuales hoy vamos a hablar, tanto Raquel, pero en particular Paula y Norberto, dos compañeros que en los últimos 2 años hemos transitado cosas juntos y bueno, nos ha unido, los he aprendido a respetar y a conocer y sobre todo me parece que es gente que tiene mucho para plantear por las organizaciones que ellos conducen respecto a la problemática que recién planteaba la compañera. A mí se me ocurren decir 3, 4 cosas respecto al tema, porque es un tema que obviamente es para días, pero creo que a 40 años vista de esta democracia incipiente que tenemos y que entre todos y todas tratamos de cuidar todos los días, cuando días atrás escuchaba a la vicepresidenta planteando el tema de la seguridad, la verdad que sentí, por un lado, la bronca y el dolor como dirigente político de hacerme cargo de la responsabilidad en ese fracaso, pero también esa agenda que planteó a todos los que tenemos o tuvimos y tendremos responsabilidades públicas, nos obliga, nos compromete y nos lleva a tener claridad y decisión, que es lo que tal vez no hubo en estos 40 años. Y no tiene que ver con los nombres propios, acá no es responsabilizar a unos o a otros. Creo que no es un problema de personas, es un problema de sistema. Es un sistema que está claro que fracasó, es un sistema que no da respuestas, es un sistema que da miedo, es un sistema que la única persona en democracia que intentó, y hablo de la provincia de Buenos Aires, yo soy bonaerense y me gusta hablar de lo poco que conozco que es la provincia de Buenos Aires. La única persona que intentó, que quiso, que trató de modificar ese sistema es quien juzgó a los responsables del mayor genocidio que tuvo la Argentina, que fue el gran León Aslanian. Creo que él se animó a eso porque sabía de qué se trataba. Todos los que estuvieron antes o después creo que no estuvimos ni estuvieron a la altura de la circunstancia por no conocer la gravedad de lo que había que transformar. Creo que Cristina el otro día puso en agenda con mucha claridad que esta es una deuda pendiente y si la democracia muchos sentimos que dio respuesta en muchos temas, pero en este tema claramente no estamos dando en el clavo. Así que los próximos 40 años que queden de democracia o los próximos 100, 200 años de democracia, en este tema tenemos que ponerlo en prioridad, porque es la vida de los pibes que la policía mata arbitrariamente, pero también es la vida de ese vecino o vecina que le robaron y también se le fue la vida. Entonces, es unos y es otros. Entonces, el problema no es la gente, es el sistema de una fuerza de seguridad que nunca se pudo transformar, que no tiene que ver con las personas que las conduzcan, sino que tiene que ver con las prioridades que esa fuerza tiene. Por lo menos hablo de la provincia de Buenos Aires. Y creo que hay 2 temas, por lo menos se me ocurren 2, debe haber muchos más, pero hay 2 temas en los cuales todos vamos a estar de acuerdo. Pensemos por un lado o para el otro, votemos por izquierda o por derecha, que es bajar la reincidencia. Todos queremos un sistema penitenciario que saque a la persona que entró mejor de cómo entró. Esto es una cosa clave. ¿Para qué? Para que no reincida. Eso es un tema, un ABC. Y obviamente ahí hay otra agenda pendiente que no tuvimos respuesta. Ese es un tema que ahí podemos construir una política pública, por ahí, por izquierda y por derecha, todos vamos a coincidir en que bajar la reincidencia va a ayudar a una mejor seguridad ciudadana. Después discutiremos cómo es esa manera de bajar la reincidencia, pero ahí hay una agenda que se puede construir y que parece como que no habría oposiciones, ¿no? Y el segundo tema tiene que ver con la prevención, palabra que usan todos, por izquierda y por derecha, usamos todos. La mayor prevención es la cosa básica en todos los temas, en la salud, en la vida, en la política, en la seguridad. Cuando uno previene, evita. Cuando uno previene un delito, evita el delito. Cuando uno previene la salud, evita la muerte. Bueno, la prevención, la mayor prevención y la menor reincidencia son 2 ejes claves que tenemos que construir en lo que pensemos en una próxima fuerza de seguridad. Y se me ocurren ahí 3 cosas, o por lo menos 4 cosas, que son muy a título personal, podemos no compartirla, pero son disparadores que el próximo gobierno, o el que venga, o el que sea, en el 23 va a tener que construir, que se hace cuando uno arranca un mandato. Es muy difícil transformar una fuerza de 90.000 hombres con la historia trágica que tiene la policía de la provincia de Buenos Aires al final de un mandato. No se lo podemos pedir ahora. Creo que eso es agenda del primer día del mandato. Cuando uno arranca un mandato dice, bueno, voy a transformar esto. Y creo que tiene que estar en la prioridad
de la agenda de este o el gobierno que venga a partir del 10 de diciembre del 23. Primero tiene que ver con la policía judicial. Lo digo como ex legislador. Fuimos parte de los que sancionamos una ley que no sabemos por qué, aún con ternas, con CARS, no está. Eso es una agenda que tuvo una decisión en el 2014-2015, 7 años vista, estamos igual. Y la verdad que si no resolvemos la investigación judicial a mano de gente experta y se lo sacamos a la fuerza de seguridad, por lo menos hay un tema ahí que nos va a quedar siempre en gris, porque sabemos de lo que estamos hablando. La investigación, la clave para poder hacer cualquier abordaje en cuestiones de delito. Así que ahí hay una agenda que deberíamos ponerlo como una prioridad. ¿Qué pasa con la policía judicial? Hay una ley, hay amparos, hay recursos, la Procuración anuló los concursos. Bueno, esa agenda tiene que, vuelvo a decir, una agenda común de todas las fuerzas políticas. Y el segundo tema es, también lo decía el otro día la vicepresidenta, las fuerzas de seguridad conducidas por civiles. Le respondía a un ministro diciéndole, no, eso pasa, sí, está claro que pasa. Acá nadie está discutiendo si el ministro de Seguridad de la provincia es un civil, si el nacional es un civil. Eso está claro que los ministros son civiles. Pero acá creo que se está hablando de otra cosa. Ese civil, ¿qué legitimación tiene para conducir una fuerza de seguridad y qué transformación va a ser? Por eso yo ahí propongo, y eso es una idea tal vez muy polémica, hay algunos que pensamos una cosa, otros pensarán otras, es necesario por lo menos tomar 2 decisiones inmediatas a partir del año que viene en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La primera, creo yo, que la prevención del delito lo tienen que hacer las fuerzas de seguridad en el territorio. El intento de lo que fue las policías locales, que terminó después en un engendro que es de una policía que maneja el intendente, pero lo maneja el jefe de policía, pero lo maneja, no sabemos quién la maneja. Yo creo que ahí hay que ir a un modelo claramente de prevención del delito en los territorios, con un jefe político que sea el intendente de cada distrito, que es el único que cada 4 años rinde frente a sus vecinos y vecinas en una elección si hizo bien las cosas o mal las cosas. E insisto, del color político que sea. No importa quién gobierna, pero en Saladillo al intendente, que es del radicalismo, lo votaron, y como votaron al intendente de San Martín o de Lomas de Zamora. Ese intendente o esa intendenta en 4 años va a tener que decirle a sus vecinos si hizo bien las cosas en seguridad, en la prevención del delito, o no hizo bien las cosas, con una fuerza propia, con una fuerza clara, que la conduzca, que tenga los recursos y que se haga cargo de esa agenda. Porque hoy se hacen cargo de la agenda los intendentes. Los intendentes son los primeros que cuando hay un problema en el territorio, del que sea, vamos a golpear esa puerta. Y son los que dan respuestas sin tener las respuestas, porque muchas de esas respuestas tienen que venir a reclamarlas acá a la Ciudad de La Plata. Así que yo soy de la idea de los que creo que la prevención, lo que es la prevención, se haga en los territorios con la conducción legitimada de los intendentes y las intendentas que eligen los vecinos y vecinas en los territorios, con fuerzas y con recursos descentralizados del gobierno provincial. Esa es mi mirada. La segunda cuestión que creo que hay que hacer es los delitos específicos, complejos, de narcotráfico, de trata de personas, de ciberdelito, todos los delitos específicos obviamente tienen que estar centralizados en una fuerza pequeña, profesional, conducida por un ministro civil a manos del gobierno provincial de turno. Entonces ahí tenemos un modelo mixto, un modelo que el territorio lo controla el territorio. El otro día hablaba con un intendente de una comunidad pequeña de 50.000 habitantes. Y obviamente él va a saber quiénes son los 200 o 300 policías que tengan su territorio, dónde vive, qué hace, va a cuidar los autos, va a estar atrás de los delitos. Y cuando hay una investigación compleja que hacer, obviamente la hará la fuerza provincial, a cargo del ministro del área correspondiente. Creo que es un modelo, obviamente, que hay que repensar, por más que el año que viene cambie el gobierno, siga este gobierno, cambie el ministro, siga este ministro, los problemas van a ser los mismos, la solución no va a venir porque requiere un barajar y dar de vuelta. Vuelvo a insistir, el único que se animó a eso fue León Arlanián y obviamente no lo pudo continuar y no pudo terminar de hacer la reforma que había que hacer y volvimos a foja cero y así seguirá sucediendo hasta que no haya un modelo. Este es un modelo, es una idea, habrá otras. Lo que hay que discutir es un modelo policial, no nombres, no personas, no adjetivar sobre esas personas, no adjetivar, como decía la vicepresidenta, sobre mano dura, mano blanda. Me parece que eso está saldado. Hay que hablar sobre conceptos, más prevención, menor reincidencia, policía judicial, prevención en el territorio y profesionalismo de la fuerza.
Esta es mi humilde opinión, es un humilde aporte obviamente para el debate de hoy o en otro momento, pero creo que es necesario que el 2023, a partir del 10 de diciembre, nos encuentre con un debate profundo, serio y sosteniendo la discusión en los ámbitos que haya que hacer, como este foro que celebro que nos haya convocado. Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Guido. Le vamos a dar la palabra a Paula Lizbaski, compañera integrante del CELS. Bienvenida, Paula. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar acá con este calor. Voy a tomar el guante de algunas cosas que planteó Guido, en el sentido que creo que, bueno, así como dijo él, que la vicepresidenta lo planteó el otro día a viva voz, en general hay como una idea de que los temas de seguridad mejor no discutirlos porque terminamos perdiendo siempre. Y terminamos perdiendo siempre, entonces mejor discutirlos. Entonces, en ese sentido, nuestra idea desde el CELS es poner en discusión algunos puntos o tirar a la mesa de la discusión algunos puntos que tienen que ver con las políticas de seguridad en términos democráticos y cuál debería ser también o cómo discutir las políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos sin que seguridad y derechos humanos queden contrapuestos, ¿no? Que sea parte de una misma discusión, de una misma política, en donde no está la idea de que, bueno, quien gestiona la seguridad la gestiona por un lado y hay otras dependencias del Estado que hacen derechos humanos, ¿no? Esta falta de ida y vuelta y de construcción política en relación con la seguridad, diría yo que es el primer problema o un problema de partida. El otro punto para nosotros que es fundamental poner en discusión es el punitivismo como paradigma de intervención. Hay una especie de consenso transversal o casi transversal sobre que no se puede salir del paradigma punitivista porque eso es lo que genera empatía con la gente. Me parece que hay mucho para discutir en eso y creo que la forma en que eso se tiene que discutir es haciendo política. Y haciendo política quiere decir llevando la discusión a las bases, a las organizaciones sociales, a los barrios, a donde está la discusión sobre seguridad y, bueno, tratar de plantear, de mostrar modelos o esquemas de intervención que no apuesten únicamente a la maximización del castigo o a la respuesta estatal violenta, ¿no? en términos de castigo como única respuesta a los conflictos sociales. Es muy paradójico que da la sensación de que se viene diciendo que durante todos estos años en la provincia, en Argentina, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, rigió el paradigma garantista. Si uno ve las cárceles hoy en la provincia de Buenos Aires o la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, estamos en más de 50.000 detenidos cuando hace unos años, recuerdo la discusión con Scioli en el 2014, estábamos al límite de las 30.000 personas detenidas y eso era ya escandaloso. Ahí ya discutíamos con el gobierno de Scioli que era inadmisible. Hoy tenemos alrededor de 50.000 personas detenidas, casi con una infraestructura similar a la que teníamos en aquel momento. Y si bien está claro que hay que poner plata en el sistema penitenciario, financiarlo de un modo diferente, hay una discusión para plantear que es por qué la provincia de Buenos Aires debe tener una tasa de encarcelamiento tanto más alta que la tasa de encarcelamiento a nivel nacional. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que la provincia de Buenos Aires tenga esa tasa de encarcelamiento? Porque no hay mucha más explicación que la orientación de las políticas y del funcionamiento, sobre todo de la policía bonaerense y de la justicia provincial, que terminó procesando los conflictos
únicamente con el encarcelamiento en las condiciones inhumanas en las que se da en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay un punto ahí, creo que lo mencionó de alguna manera el gobernador en el discurso de hace unos días. Hay una pregunta sobre la democracia, el encarcelamiento o las políticas de encarcelamiento y las condiciones inhumanas de detención, que tienen mucho que ver con lo que planteaba Guido sobre la cuestión de las políticas y la reincidencia. Hay otra cuestión para discutir que tiene que ver con la intervención securitaria en los conflictos sociales, que no es necesariamente punitivismo, están asociadas los conceptos, pero que en este caso el planteo es, bueno, ante determinados conflictos sociales, la única intervención estatal posible es la intervención policial, ¿no? Pensemos en los desalojos, ¿no? La discusión sobre acceso a la tierra y los desalojos violentos, o en la represión y criminalización de la protesta. Hay algo ahí también para poner en discusión en términos políticos, en términos sociales y para pensar hacia el futuro cómo delineamos una política de seguridad democrática y una construcción popular, ¿no? de las políticas de seguridad que trate de, bueno, en su momento, antes del 2015 estaba el concepto de multiagencialidad muy en boga, ¿no? La intervención estatal que no sea únicamente la cara violenta del Estado en los barrios, sobre todo los más pobres, una discusión también sobre no represión. Creo que hay que retomar esas discusiones, ponerlas sobre la mesa también para plantear los marcos conceptuales y teóricos de la intervención política en seguridad, que acompaña esta idea, por supuesto, de profesionalización de las fuerzas, de la discusión sobre la reincidencia, la prevención. Digamos, son cosas que hay que discutir, a las que yo le agregaría, bueno, estos planteos tienen sentido si hay definiciones políticas sobre no represión de la protesta, no criminalización, no intervención violenta ante conflictos sociales, que van dando una orientación política a la intervención en seguridad. Hay otro punto que es también muy relevante y lo viene discutiendo mucho la Poderosa, lo viene tratando de poner en agenda con otras organizaciones sociales, que tiene que ver con cómo se hace seguridad hoy en Argentina y en los barrios, sin hablar de la violencia social producida por las economías ilegalizadas, o sea, por los narcos. Ahí hay mucho para pensar también en cómo se interviene desde el Estado y cómo se construye con las organizaciones sociales para bueno, bajar estos niveles de violencia y para no responder ante estas situaciones con intervenciones criminalizantes y muy autoritarias por parte del Estado, como es ir a tirar abajo búnkers o tomar o ocupar, hacer ocupación de barrios populares, ¿no? con lo discriminatorio también que implica eso. Ahí hay también un tema para pensar, para discutir, y esa discusión no puede ser únicamente una discusión desde el Estado, ¿no? Desde la política y desde el Estado. Tiene que ser un ida y vuelta en construcción con las organizaciones sociales, con quienes están todos los días en los barrios, y también una discusión de la política sobre drogas, ¿no? Es muy complicado pensar que se puede resolver o intervenir en esas dinámicas de violencia y de violencia social, que en algunos barrios son muy, muy complicados, sin pensar al mismo tiempo que se puede poner en discusión el marco de intervención en relación con el tema de la droga y del narcotráfico. Y no lo estamos diciendo nosotros ahora, lo está diciendo Petro en Colombia, lo planteó Boric, también, lo plantearon varios presidentes latinoamericanos. En Ecuador se está poniendo en discusión esto ahora por el movimiento indigenista también. Es momento que también desde los movimientos sociales, desde la organización política y popular, se ponga en discusión esto, porque es muy complicado intervenir sin poner en discusión ese paradigma. Y hay un último punto que nos parece a nosotros muy importante también poner en discusión y que es un poco
en contra del sentido común, pero me parece que es muy importante ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver con la necesidad de desinflar el aparato de seguridad en Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. La provincia de Buenos Aires duplicó su policía entre 2005 y 2015, de más o menos 48.000 efectivos a 90.000. No hay mucha explicación para esa duplicación en términos de tasa de delito, más que lo errático de la política de seguridad y las decisiones en una espiral de crecimiento del aparato de seguridad que a las discusiones sobre seguridad solo se le responde con más recursos y haciendo crecer la política de seguridad. Recordaba las discusiones sobre las políticas, sobre las policías locales. Lo que terminó pasando es que esas policías locales se integraron en la policía bonaerense sin ningún debate. Entonces, bueno, es como si ahora empezamos a discutir a partir del piso de los 90.000 efectivos. Creo que ahí hay algo para poner en discusión, como se está dando también en otros lugares del mundo, movimientos sociales en Estados Unidos, por ejemplo, que ponen en discusión eso. Claro, Argentina parte de un lugar diferente, que es que necesita más recursos en algunos ámbitos de la política pública y de la política de seguridad, pero quizás no para seguir inflando el sistema, ya terminó, sino justamente para racionalizarlo, para achicarlo y para poner recursos donde tiene que ir. Vamos, también a esa maximización y ese sobrefinanciación o financiamiento del aparato de seguridad le sigue la desinversión estatal en áreas claves para el desarrollo comunitario. Ahí hay una pregunta para hacerse. ¿No tiene más sentido reorientar la inversión en otras cuestiones de reconstrucción de tejidos comunitarios, de vida social, más que en seguir pensando que la respuesta está en más patrulleros y más cámaras y, y alimentar el negocio de la seguridad? Bueno, lo planteo, y no lo planteo como algo que es una quimera, sino como discusiones que se están dando en otros lugares del mundo. Y eso va a, obviamente, bajar la cantidad de personas detenidas, de detenciones arbitrarias. O sea, tiene derivaciones concretas asociadas a prácticas menos violatorias de derechos humanos. Y cierro con esta pregunta, ¿no? ¿Qué políticas para el futuro construimos, tanto desde el Estado como de las organizaciones sociales, en un ida y vuelta de construcción que no sea solo de arriba para abajo? ¿Cómo construimos legitimidad social también para este tipo de intervenciones? Porque no podemos pensar o no podemos desentendernos de la idea de que hoy el sentido común, la televisión, digamos, la orientación de los debates públicos están yendo para otro lado. Pero ahí la respuesta es con más política, me parece, con más organización y con fortaleza en las intervenciones políticas, recordando, por ejemplo, a Aslanian y recordando también que muchas de las instancias en las que se intentó reformar el sistema de seguridad en términos democráticos quedaron truncas por resistencias y por contrarreformas que nunca permiten terminar de pensar si eso hubiera sido efectivo en el futuro. Creo que ahí hay que darle tiempo al proceso político también para eso. Entonces, por lo menos dejo preguntas para que sigamos discutiendo en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula. Creo que es como la gran pregunta, ¿no? Que nos introduce y que nos viene introduciendo hace un tiempo en el tema. Creo que ahí el neoliberalismo, ¿no? Como el eje para repensar siempre. Le vamos a dar la palabra a Norberto Liski, Norberto titular del CODECED y todas esas cosas, muchas que mencionaba recién Camilo en la presentación, pero sobre todo Norberto, un gran compañero con el que hemos transitado ya un camino, con la subsecretaría también, así que muchísimas gracias por estar acá, Norberto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, participar en la mesa, un gran placer y muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes por acompañarnos en este momento. En esta distribución de temas me pareció oportuno poner el foco de atención sobre la violencia institucional tal como está mencionado en el programa. Y haciendo este foco de atención
sobre lo que la cotidianeidad comienza a parecerse mucho a la costumbre de las prácticas de violencia estatal instrumentada por fuerzas de seguridad en sus diversas conformaciones institucionales. Lo que también tiene en cuenta es que se lo puede mirar desde cómo en el espacio de los derechos humanos en el plano internacional se ha observado esta violencia institucional dirigida con particular énfasis y crueldad hacia las jóvenes generaciones, pero no en general hacia las jóvenes generaciones integralmente, sino concentradamente en los adolescentes y jóvenes de las barriadas populares. Este es el punto crítico de la violencia institucional. Y en el año 2018, cuando el Estado argentino rindió cuentas al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, hubo muchos informes alternativos que no pudieron dejar de decir lo que era una evidencia creciente en nuestro país y en nuestro territorio bonaerense también, y en la ciudad de Buenos Aires manifiestamente, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde, dicho sea de paso, los índices Gini y los índices de pobreza son tan altos como en los sitios de mayor pobreza y de mayor desigualdad que tiene la Argentina. Ese es el sur de la ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto más alto de los distritos de nuestro país. Y la recomendación que hacía el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas para aquel momento, y me permito una cierta textualidad de esas recomendaciones, en realidad recordaba que las denuncias de actos de violencia perpetrados por efectivos de las fuerzas de seguridad federales y provinciales durante la detención policial, con frecuencia contra niños y adolescentes en situación de marginación social y del uso desproporcionado de la fuerza contra niños y adolescentes por parte de agentes del orden. En sus recomendaciones instó al Estado a que se investiguen las denuncias de tortura, violencia, acoso y malos tratos y que sean sancionados los responsables. También señaló la necesidad de que se establezca un sistema de gestión de la información para hacer un seguimiento del número de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes e incluso letales. Por lo tanto, el tema no está limitado ni a nuestro territorio ni a nuestra frontera y está analizado desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Y me parece que en esta oportunidad 2 o 3 elementos vale la pena que los destaquemos sin abusar del tiempo. El primero de ellos es la historicidad de esta realidad de la violencia institucional que, pasada la dictadura cívico-militar y lo que fue dejando desde la CONADEP, el juicio de las juntas, para los años 80 que siguieron y los 90, se fue instalando una práctica en donde la violencia institucional fue estableciéndose como una metodología que con su frecuencia iba generando una alarma social. Y creo que la principal alarma no la dieron las investigaciones académicas, ni siquiera tal vez los organismos con tradición en derechos humanos. Tal vez las primeras alarmas fueron las propias víctimas que se organizaron, que ganaron las calles, que supieron denunciar a quienes eran responsables directos o ideológicos de la violencia institucional, sea en forma de tortura, sea en forma
de acción letal. Por lo tanto, creo que hay un nacimiento muy cercano al nacimiento también de la recuperación de la democracia, donde se va instalando la lucha contra esta violencia institucional, que tiene principal protagonismo en las propias víctimas, sus familias y las organizaciones que se fueron estableciendo en torno a la misma. Luego también el aporte del mundo de la investigación, del mundo académico, del mundo que analiza estas realidades con factores cuantitativos y cualitativos. Y por lo tanto fue creciendo una capacidad de analizar estos temas con mayor rigurosidad. Podríamos dar una serie de datos, pero seguramente sería peligroso porque estaríamos omitiendo muchos casos, porque es muy larga la lista. Aunque tal vez en el nombre de Walter Bulacio tenemos como la primera sensación de que se instalaba el tema, aunque no fuera el primer tema. Y aunque en 1993 estaba Miguel Bru y estaba Carlos Ibarra en la provincia de Buenos Aires y aquí en La Plata. Quiero decir que avanzar en la territorialidad de la violencia institucional, desde las instituciones que nos hemos puesto de acuerdo en su momento para ingresar más de lleno en el tema, se eligieron dos lugares. Uno en la zona de San Martín, en José León Suárez, particularmente en el barrio de La Cárcova, y en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati y particularmente en el barrio Ramón Carrillo. Y se fue comparando un lugar y otro y se construyeron indicadores y los indicadores permitieron organizar mejor la información y esa información pudo sistematizarse y se pudo también encontrar respuestas que eran contundentes sobre el grado de avance de la violencia institucional en sus diversas formas, que ustedes las conocen seguramente muy bien, no hace falta repetirlas, pero también en los altísimos porcentajes que abarcaba de las poblaciones juveniles periféricas. Pero no solamente ya era la posibilidad de decir que actuaban sobre los jóvenes y las jóvenes de las periferias barriales, actuaban sobre las periferias de adentro de las periferias, es decir, cada vez más selectiva se volvía la violencia institucional en los barrios populares. Y por lo tanto, allí era preciso poner la mirada, poner el registro, construir los indicadores y también desde esos indicadores comenzar a hacer propuestas de acción preventiva en los propios barrios. La política de estrategias de prevención no puede suponer que la acción del Estado esté divorciada de las organizaciones sociales. La política del Estado necesita en estos territorios una fuerte relación integrada con las organizaciones de la comunidad, con las organizaciones de las víctimas y por lo tanto respuestas que vayan sumando capacidades preventivas, pero también capacidades de denuncia. El acceso a la justicia, que para la inmensa mayoría de las víctimas resulta un camino sinuoso, lleno de piedras, con dificultades, con burocracias que se intervienen a cada paso como para hacer más lejana la búsqueda de respuesta a la acción delictiva contra el familiar, en verdad necesita de una acción coordinada entre organismos comprometidos del Estado con las organizaciones que en los barrios populares también tienen una potencia cuando además se unen a las organizaciones de las propias víctimas. El cuarto punto que quisimos señalar en esta intervención territorial que está escrita y que puede ser leída y le hemos dejado obsequio a la subsecretaría de esta edición que se publicó, simplemente
tomando nota de lo que estamos en 10 minutos tratando de describir de estos dos lugares del AMBA. Es el proceso reparatorio de la víctima que sobrevive a la violencia, de las familias que ven partir por la violencia a sus seres queridos y reclaman justicia. Creo que el proceso reparatorio no es simplemente una acción espontánea de solidaridad. Es solidaridad espontánea, pero también requiere de estrategias continuadas, sostenidas, de un acompañamiento que en los planos psicosociales y legales advierta que el principal protagonista no es el profesional a cargo de tal o cual disciplina, sino que son las propias víctimas las que tienen que tener un protagonismo activo en cada uno de los procesos reparatorios. Esta referencia ha permitido que en muchos de estos espacios, particularmente de las dos barriadas que he nombrado, muy numerosas, por cierto, algunos datos sean muy reveladores. En José León Suárez, sobre 300 jóvenes que fueron conversados, tratados en talleres, en espacios comunes, el 67% daba cuenta de haber sufrido niveles intensos o medianamente intensos de violencia institucional. Y en Soldati, en realidad, cuando se describía con cierta categorización los niveles de violencia sufrida por las distintas fuerzas que circularon durante los años 2018-2019, que de este periodo se trata el análisis que tiene este trabajo, abarca hasta el fin del 19, principio del 20, pero lo central ha sido el 19, muestra ya no solo que el 67%, sino que muestra un aumento de la violencia letal. Y una violencia letal que tiene la característica de que en muy pocas oportunidades los responsables encuentran sentencias que lo condenen en su accionar. Y por lo tanto, casi como una repetición de actuar en defensa propia, de simular actos de enfrentamiento, de crear situaciones absolutamente de impunidad plena, constituyen una circunstancia que no puede pasar desapercibida y que por lo tanto registrarla, comentarla y multiplicar las acciones de denuncia constituye una de las líneas de prevención. Seguramente que el tema permitiría avanzar mucho más en el análisis, pero acompañado en esta mesa por quien representa justamente lo que nosotros consideramos el punto principal de la lucha contra la violencia institucional, me permito concluir acá y agradecerles la atención que han puesto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Norberto. Muchísimas gracias. Es verdad, hacía mención, tiene un libro acá, trajo algunos libros, están en la mesita de la SUBSE. Me parece que está bueno, tienen un gran trabajo de investigación en CODECE ahí, un poco de lo que contaba recién Norberto. Y hablando de jóvenes y de estos datos y estos en materia estadística, pero el relato que contaba sobre las barriadas populares Norberto, digo, tenemos acá a Raquel Huitis, gran compañera, la mamá de Mariano, pero aparte de la mamá de Mariano, de esa experiencia del dolor, se transformó para muchos de nosotros y creo que para la sociedad argentina en general, una referencia en materia de lucha por los derechos humanos. Así que gracias, Raquel, por estar acá y por acompañarnos. Bueno,
Primero que nada, gracias a ustedes por invitarme. Gracias a los panelistas y a todos los que están con este día y este calor. Y que por ahí muchos quisiéramos a lo mejor estar en la marcha de la gorra. Pero bueno, todo no se puede. Y es importante sentarnos a debatir, a pensar y a reflexionar, porque nuestros pibes y pibas se lo merecen. Muchas de las cosas que voy a decir tienen que ver con los que me precedieron en el uso de la palabra. Es real, como decía Paula, que se intentaron implementar muchísimas reformas, pero no se sostuvieron el tiempo suficiente como para poder analizar cuál fue su eficacia, qué cosas se debían cambiar. Tuvimos también distintos, digamos, pensemos, la seguridad es una construcción histórica y social que tiene que ver con el modelo de Estado elegido. Nosotros tuvimos distintos periodos, a pesar de estar en democracia. Desde el 2013 en adelante tuvimos 2 periodos completamente diferentes en cuanto a la ampliación de derechos. La gestión macrista, yo diría que es un modelo cuasi gendarme, donde se incentivó la violencia en el espacio público, se reprimió a reclamos y manifestaciones populares, se persiguió a líderes políticos, a referentes sociales, sindicales, se felicitó a quien fusilaba por la espalda a víctimas en completo estado de indefensión. Y cuando se dan esos mensajes a la tropa son muy difíciles después de revertir. Los años del kirchnerismo fueron distintos, hubo una ampliación de derechos, hubo una participación más activa de la sociedad y de los organismos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas en las políticas que estaba llevando adelante el Estado. Por ejemplo, se creó el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, del cual formé parte con varios familiares, y que fue un programa distinto y que realmente dejó huellas. En el 2009, recuerdo el Acuerdo para una Seguridad Democrática, que surgió del Centro de Estudios Legales y Sociales, pero que fue tomado e impulsado por organismos de derechos humanos, por referentes sociales, sindicales, y que fue adherido por todo el arco político. Creo que hoy tenemos que aguzar nuestra creatividad y voluntad para dar el debate y consensuar acuerdos que nos permitan una convivencia democrática excluyendo la violencia. También, digamos, se crearon áreas de violencia institucional, se definió la violencia institucional, cosa muy importante porque uno puede pensar, una vez que define el problema, cuáles son las políticas que me van a permitir erradicar. Pero tenemos otro tema, otro factor que es clave en la seguridad democrática y en la violencia institucional, en la sanción de la violencia institucional, que son los actores judiciales. Yo le voy a decir una frase de Hannah Arendt que me parece que tiene muchísimo contenido y describe muy bien a ciertos actores judiciales y a otros también. La frase dice: los asesinos de escritorio son el eje, el engranaje fundamental para el funcionamiento de la violencia institucional. Hoy tenemos actores judiciales que arman causas, que llevan adelante causas que no tienen pruebas, que no investigan causas gravísimas como el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta. Tenemos un poder judicial que es máximo, digamos, o de máxima sanción para los pobres,
pero de mínima sanción para los poderosos. Tenemos una Corte Suprema que se arroga competencias de otros poderes, que saca del baúl de la abuela leyes, las desempolva y reemplaza las leyes vigentes. Tenemos 4 personas que hoy eligen el destino de nuestro país. 4 personas que tienen en sus manos la vida y la libertad de las personas. Por eso creo que tenemos que repensar nuestras instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con el control de la autonomía o con la privación de la libertad. Y las debemos pensar desde el paradigma de los derechos humanos para desnaturalizar las formas que adopta la violencia, pero también la forma en que la autoridad se ejerce. Son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, los discursos de odio. Los discursos de odio incentivan la violencia a escalas impensadas. Los discursos discriminatorios señalan, marcan como blanco a aquel que se tiene que eliminar, a ese otro que es diferente o que piensa distinto. Tenemos políticos irresponsables que hablan de meter bala o de dejar a los delincuentes como un queso gruyère. Y nosotros no tenemos pena de muerte. Sin embargo, esos discursos prenden en nuestra sociedad, lo cual es terrible porque aparte prenden y empoderan también a las policías y a las fuerzas de seguridad que salen de cacería por los barrios populares o que persiguen a las personas en situación de vulnerabilidad por su condición de migrantes, por su edad, por su sexo, porque consume estupefacientes. Ahí tenemos un problema y tenemos que dar la batalla cultural, porque estas cosas las tenemos que cambiar para poder tener una convivencia en paz. Me parece fundamental tener una policía que se han hecho muchísimas reformas, pero tenemos que pensar muy bien en la formación. Tenemos que tener policías altamente capacitadas, pero también bien pagas. Tenemos que pensar que aparte de los conflictos sociales, utilizar a las policías, utilizar otras agencias del Estado que no tengan una respuesta represiva. Tenemos que tomar el compromiso de de mediar en los conflictos sociales sin represión. Tenemos que implementar, como decía Guido, la policía judicial que hace tanto tiempo se creó la ley, porque eso va a traer transparencia en las investigaciones. Tenemos que pensar un poder judicial distinto, porque este que tenemos no nos sirve. Tenemos que pensar qué elección vamos a hacer, cómo los vamos a elegir a los actores judiciales y a los jueces, cuánto va a durar su mandato. Tenemos que tener prioridad de género en todos los tribunales. Tenemos que pensar por ahí en mecanismos que lleguen y sean accesibles, mecanismos de destitución accesibles a la comunidad, porque los que hay no nos sirven. Así que tenemos que debatir mucho nuestras instituciones. Tenemos una sociedad con una rica historia de luchas que han podido transformar desde los organismos del Estado al revés lo voy a decir. Tenemos una sociedad muy rica en luchas que las ha dado la comunidad, acompañada a veces por el Estado, pero que ha transformado realidades muy complejas. Hoy construyamos juntos ese paradigma de seguridad que nos permita que nuestros jóvenes dejen de ser un blanco móvil o un daño colateral. Necesitamos una sociedad que no reivindique la mano dura, que no reivindique la dictadura cívico-militar,
que no reivindique la violencia para resolver los conflictos. No podemos volver a la vida a nuestros seres queridos, pero sí podemos y debemos luchar para que la historia no se repita. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Acá estamos. Un poco quería contarles en una pequeña síntesis sobre qué venimos trabajando en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Así que escribí unos pequeños párrafos para no extenderme y contar un poco por qué dentro de lo que es cultura, que es absolutamente amplio y podríamos tomarlo de múltiples maneras, la temática en relación a los derechos humanos, por qué elegimos trabajar en relación a la memoria y en relación a construcciones que vienen de lugares quizás más personales, pero que se construyen para abordar y para transformar en espacios que son colectivos. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires tiene la voluntad política de incorporar la perspectiva de derechos como eje transversal a las políticas desarrolladas en el territorio y además implementar un programa específico que aborde la construcción de la memoria colectiva como articuladora social de procesos de subjetivación política en clave de derechos, donde el arte y la cultura cobran un valor fundamental. A este programa decidimos llamarlo Memoria es Cultura, porque buscamos fortalecer, promover y producir procesos de construcción colectivas de la memoria, desde la cultura y el arte, basados en un enfoque dialógico e integral de los derechos humanos que posibilite visibilizar y poner en valor las tramas identitarias de la provincia de Buenos Aires. El arte y la cultura ocupan un lugar central en las políticas de memoria con perspectiva de derechos. Existen numerosas experiencias que dan cuenta de las articulaciones memoria, derechos, arte, porque es en la cultura de los territorios donde se disputan y tensan los sentidos. Por ello, cuando hablamos de memoria, hablamos de lo que hemos logrado hacer tangible a través de la metáfora, del imaginario que se sustrajo de recuerdos individuales, imágenes, sonidos y palabras conservadas en nuestros cuerpos para construir una memoria colectiva y no de fidelidad en el recuerdo. La memoria es social, cultural, va dejando huellas desde la multiplicidad de los lenguajes. La memoria es en tiempos diversos que como forma metafórica se toma licencia para reinterpretar, recordar y revelar historias, abriendo paso y espacio al futuro, buscando nuevas formas de representar el mundo desde las diversidades y pluralidades para otros que desconocen o conocen otras versiones narradas, buscando construir nuevas identidades, generando nuevos símbolos y formas capaces de transformarnos, identidades que se potencien desde la memoria con una continuidad en el tiempo, ligar el pasado con el presente, incluyendo nuevas visiones y perspectivas que extiendan el movimiento en un futuro que amplíe y construya nuevos derechos. Por eso la memoria es cultura, es legado y es proceso de transformación. Es un hecho político, performático, de acción y reflexión permanente. Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿cómo comunicamos la memoria? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo rescatar dichos procesos que además siguen en proceso? ¿Cómo hacer memoria que permita proyectarnos sin anclarnos en el pasado? ¿Qué entendemos de la memoria en relación a la construcción de las nuevas memorias y cómo construimos memoria en y desde las infancias y en y desde las juventudes? ¿Para qué nos sirve hacer memoria? ¿Qué lugar tiene el arte en esta conclusión? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos porque la memoria se nutre de preguntas y también se las preguntamos a nuestras invitadas, no para tener respuestas absolutas, sino para iniciar
un diálogo. Todo esto no es para cerrar las construcciones que hacemos y que se hacen sobre la memoria, y en esto que vamos a hablar específicamente sobre algo que tiene que ver con lo artístico y con el plano de lo afectivo, no es para cerrar, sino para abrir. Por eso nos sirven las preguntas que derivan en procesos, ¿no? Y en búsqueda y en movimiento. Así que hacia ese lugar vamos. Voy a presentar acá a las compañeras. Primero a María. María Giuffra es artista plástica, dibujante, fotógrafa, arquitecta. Bueno, yo voy a decir que ella es hija, que cuando tenía 6 meses su padre fue secuestrado por la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y bueno, ellas dos, tanto ellas como yo, compartimos esa historia en común de ser hijas, que es una cosa que no quiero dejar de nombrar porque es desde ese lugar, desde ese plano específico, afectivo, personal, desde donde partimos, pero que se extiende y se amplía y se posa en un lugar colectivo. Así que le dejo la palabra a María para que pueda narrar. Gracias. Bueno, gracias Ana Laura por la invitación y gracias a todos ustedes por estar acá escuchándonos. Voy a leer, cosa que no me gusta mucho porque me gusta hablar, pero como son 10 minutos no me quiero ir por las ramas, que es algo que suelo hacer, así que voy a leer. No nombré tu trabajo yo. Ah, bueno, lo voy a nombrar bastante, así que... bueno, vengo a hablar en realidad de mi libro, La niña comunista y el niño guerrillero, que es una historieta. Pero también tengo una serie anterior que también trata de nuestra historia, que se llama Los niños del proceso, que es una serie de dibujos y pinturas que la pueden ver en mi página web cuando quieran. Bueno, La niña comunista y el niño guerrillero, la historieta como un modo testimonial de abordar la memoria. Quisiera contar algunas cosas sobre el proceso de hacer una historieta testimonial. Una historieta que narra las infancias de niñas y niños, hijas e hijos de desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar argentina. El proceso de hacer esta historieta me confirmó el doble compromiso que requiere todo trabajo testimonial. Perdón, había unas diapositivas para mostrar imágenes, no sé a quién le tengo que pedir, pero me gustaría que las pasen. Gracias. El proceso de hacer esta historieta me confirmó el doble compromiso que requiere todo trabajo testimonial. ¿Se ve desde ahí? ¿Se ve? ¿O les tapo yo? ¿No? Por un lado, la importancia de dar testimonio para el testimoniante, que se escuche su voz, que se tenga en cuenta su historia. Y por otro lado, la importancia de recibir ese testimonio, la importancia del testimonio para el futuro, para las y los lectores y para la historia. Cuando comencé con el trabajo de hacer esta historieta no tenía del todo claro por qué me resultaba tan urgente e importante, solo sentía un pálpito muy fuerte. Comenzar a tomar testimonios fue el primer ejercicio metódico para la historieta. No tenía idea de cómo iba a enlazar o a utilizar estos testimonios, que además también tenían que estar entrelazados con mi propio testimonio. Tenía que trabajar con mucha racionalidad sobre intuiciones fuertes que sentía. Decidí no hacer preguntas, ninguna, a nadie. Y así fue como me lancé, literalmente, al encuentro con mis testimoniantes que tenían que recordar los momentos más duros de sus vidas para compartirlos conmigo. Momentos de infancia en dictadura en los cuales muchas y muchos fueron testigos de asesinatos de sus madres, de sus padres y de sus hermanas o hermanos. Testigos de secuestros, de violencia, de terrorismo de Estado. Yo quería que me contasen lo más doloroso de sus vidas, que volvieran a pasar por esos momentos. 40 años después, les pido que recuerden. No sabía cómo iba a resultar todo este proyecto en el cual yo tenía un compromiso total. Decidí llegar a cada encuentro con una sola y única consigna. Contame tu infancia. No interrumpí nunca ningún testimonio, no pregunté nada, solo los escuché hasta que cada cual decidió poner fin a su testimonio.
Dentro de lo que es la historieta testimonial, les quería comentar cuáles fueron las 3 historietas testimoniales que me hicieron de guía y de maestras y maestros. Por un lado, El Maus, de Art Spiegelman, toma el testimonio de su propio padre, que es un sobreviviente de Auschwitz, y tras la muerte de su madre, que ya no podía tomar testimonio, intenta tomarle testimonio a su padre y cuenta en la propia historieta la dificultad de llevar a cabo esta acción. El segundo libro es Notas al pie de Gaza, de Joe Sacco. El periodista y dibujante aborda a partir de testimonios un episodio trágico sucedido en 1956 en Rafah, una ciudad al sur de la Franja de Gaza, en donde más de 100 palestinos fueron asesinados por soldados israelíes. Joe Sacco encara la calle con ojos de periodista y quiere reconstruir los hechos, quiere buscar la verdad. Y la última es Persépolis, de Marjane Satrapi, que es un libro autobiográfico, autotestimonial de la iraní que relata su niñez en medio de la Revolución Islámica. Son 3 historietas sobre sucesos trágicos de sus vidas que atraviesan la vida personal de las personas y que mediante el testimonio estos autores intentan reconstruir la verdad. Después de 3 años de trabajo, La Niña Comunista se edita, sale a la calle y comenzamos a hacer presentaciones en las cuales participan mis testimoniantes. De todos esos encuentros surgen en mi cabeza 2 ejes principales para hablar de La Niña Comunista en torno a la memoria, que son lo colectivo y lo testimonial. En cuanto a lo colectivo, ¿por qué trabajar con otras historias además de mi propia historia? Me preguntaron varias veces sobre el hecho de por qué mi decisión de contar la historia a nivel grupal y no solamente mi propia infancia. ¿Por qué no centrarme en mi vida solamente? ¿Por qué no contar únicamente mi punto de vista? Elegí encontrarme con la voz de otras y otros y darle lugar en el libro, el mismo lugar que tengo yo misma. Creo que es un modo de correlato grupal en donde intento mostrar el carácter colectivo que nuestra historia tuvo desde sus comienzos. Nuestras madres y nuestros padres accionaban su vida para un cambio y una revolución en la vida de toda la sociedad. Siempre creyeron en lo colectivo, en la construcción social y política que implica un cambio para toda la patria. Creo que nuestra voz, colectivamente, pone en relieve el carácter fundamental de la lucha de nuestras madres y de nuestros padres, que es justamente el lazo social, el lazo político, el lazo cultural, pero fundamentalmente el lazo afectivo que unió sus luchas y que ahora nos une a nosotras y a nosotros en este camino de la memoria. Al contar 10 historias, estoy contando, por un lado, la individualidad, la singularidad de esa historia, la voz testimoniante y sensible que recuerda los hechos de su pasado. Y por otro lado, al ser 10 historias, da cuenta del carácter social de nuestra infancia. El relato grupal también nos muestra las similitudes de los operativos del terrorismo de Estado, lo sistemático de su accionar violento con respecto a las infancias. Los secuestros y los allanamientos mayoritariamente se hacían en presencia de las familias, de noche, con niñas y niños cenando o durmiendo. Creo que mi historia toma un significado más real y profundo al verla conectada con tantas otras, similares en mayor o menor medida, pero conectadas en todo sentido. Con respecto a lo testimonial, la importancia del testimonio en la construcción colectiva de la memoria. ¿Por qué contar la historia a partir de testimonios? Desde el punto de vista de los testimoniantes, darles voz, escucharlos, escucharlas, darle entidad a esa historia, a esos recuerdos, porque las vivencias que no se cuentan, que no se verbalizan, mueren o es como si nunca hubieran existido. En una presentación del libro, Gaby, que es una de mis testimoniantes, contó que con el libro fue la primera vez en su vida que veía su propia historia fuera de su persona. Dijo que todos esos recuerdos vivían solamente en su cabeza, nunca nadie le había preguntado nada. La primera vez que contó su infancia fue para La Niña Comunista. Dijo que fue muy emocionante ver sus vivencias fuera de ella, plasmadas en un libro. También surgen mejor los recuerdos al hablarlos, al transmitirles a otra persona, la propia vivencia se completa. Valeria, que es otra de mis testimoniantes de Santa Fe, en la presentación del libro de esa ciudad, dijo que a ella nunca le habían preguntado sobre cómo se sentía con respecto a su infancia. Las víctimas siempre estaban en otro lado, pero no en nosotras y en nosotros como infantes. Para Valeria, dar testimonio por el libro había sido la primera vez que se le había dado lugar a sus sentimientos, a sus recuerdos y a sus vivencias de niña en dictadura. Desde el punto de vista de quien recibe el testimonio,
A pesar de estar ya acostumbrada a tomar este tipo de testimonios, siempre en cada caso se produce una nueva revelación y una nueva idea, una reflexión que nunca habíamos hecho antes. Al escuchar y al verbalizar, se revelan nuevas verdades, nuevos pensamientos y nuevas situaciones. Surgen nuevas ideas y le dan existencia a los recuerdos del pasado. Escribir, hacer un libro, es un modo de darle existencia más allá de nuestro cuerpo a todos esos recuerdos que rondaron en nuestros corazones y en nuestras cabezas, y a la vez hace que literalmente salgan de nuestro cuerpo, de nosotros, para ser parte de nuestra historia. Desde el punto de vista cultural y social, los agradecimientos por parte del público que nos llegaron a mí y a los testimoniantes por conocer la verdad, por saber qué pasó con las infancias en dictadura. Personas de todas las edades con diferentes tipos de compromisos se sorprenden porque no sabían nada de lo relatado en el libro. Entonces resulta que es justamente el libro el que hace llegar estas vivencias infantiles que pasan a ser parte de esa construcción de la memoria colectiva. Mauricio, que es otro testimoniante, pero estoy haciendo la segunda parte del libro. Mauricio es un testimoniante de la segunda parte que todavía no está editado, es un testimoniante de Chaco. Habla del ejercicio de la memoria, de cómo la construcción de la memoria de un pueblo no es algo abstracto, sino más bien es este ejercicio que consiste en hablar, en escribir, en juntarnos y nuevamente en verbalizar y transmitir las propias vivencias a otras personas, dándoles de este modo entidad y existencias históricas. De hecho, acá estamos reunidas y reunidos, dándole entidad y existencia a toda una temática que durante tantos años fue marginal y siempre fue víctima de intentos de silenciamiento, justamente porque es el ejercicio de la memoria lo que nos hace fuertes, lo que nos une y nos permite poder proyectarnos hacia el futuro, conociendo las consecuencias de los actos pasados. Sin saber la verdad, sin conocer los hechos, no podemos construir un futuro. Librarse del pasado o dejar el pasado atrás, como sociedad, lo podemos lograr justamente teniendo muy presente ese pasado para saber qué cosas no queremos que vuelvan a ocurrir y de ese modo realmente poder dejarlas atrás. Gracias. Gracias, María. Hermosos los dibujos de María, como ella dibuja sobre la memoria. Yo me olvidé de decir, ¿no?, que el libro por el cual iba a hablar María era La niña guerrillera y el niño comunista. Ahora la voy a presentar a Mariana. Mariana Eva Pérez nació en Buenos Aires en 1977, es doctora en literatura en la Universidad de Konstanz, Alemania, con una investigación sobre dramaturgia, desaparición forzada y espectralidad, que se editó este año con el título Fantasmas en escena. Escribió las obras teatrales Instrucciones para un coleccionista de mariposas, Ábaco y Peaje, entre otras. En 2012 publicó la novela autoficcional Diario de una princesa montonera, 110% verdad, reeditada en versión aumentada y definitiva por Planeta en el año 2021. Es becaria doctoral del CONICET e integra el grupo de estudios sobre teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani de la UBA. Participa en diversas organizaciones de familiares de desaparecidos desde su infancia. Así que le damos la palabra a Mariana. Bueno, muchas gracias, Ana, y en vos, gracias a todos los y las organizadoras de este preforo por la invitación y por abrir este espacio para estas reflexiones. Es muy loco porque hace muchos años que no nos vemos con María y sin embargo lo que preparamos las dos obviamente tiene muchísimo que ver, pero hasta en la elección de las palabras, así que espero no ser demasiado reiterativa. Le agradezco un montón a María haber compartido también parte de este proceso del libro de la cocina, de este libro tan importante. Y bueno, pensé que tenía más tiempo, así que escribí más. Voy a tratar de no leer algunas partes y si vemos que se hace muy largo me avisás, ¿dale? Bueno. Cuando conversábamos con Ana sobre el tema de esta mesa y muchos otros, apareció en las dos una certeza, la de la infancia como el lugar al que siempre se vuelve.
De allí vienen los recuerdos que nos asaltan sin que podamos impedirlo y aquellos que vamos a buscar hasta gastarlos, como fotos veladas por la luz del sol. Los miedos nocturnos y también los trucos para vencerlos. La caja de herramientas para maternar, en mi caso, con todo lo que tiene y todo lo que falta, también la recibimos en la infancia. La niñez es el principio y el final. Mi abuela recuerda cada vez con más nitidez su infancia, mientras los contornos de su presente empiezan a desdibujarse. Su madre se agiganta, mientras se empequeñece la hija desaparecida que fue la razón de su vida. Nosotras, las llamadas hijas de perseguidos con suerte diversa por el terrorismo de Estado, vivimos nuestra infancia en dictadura. Estuvimos ahí, en las casas allanadas, en los asientos traseros de los Ford Falcon, en los centros clandestinos de detención y en las cárceles, abandonadas en plazas y con vecinos desconocidos, en el desarraigo de ida y vuelta del exilio. ¿Fuimos daños colaterales, subproductos azarosos de la máquina desaparecedora? Pilar Calveiro sostiene que el grupo de víctimas casuales, aunque minoritario en términos numéricos, la estoy citando aquí, desempeñaba un papel importante en la diseminación del terror, tanto dentro del campo como fuera de él. Nosotras, las niñas, ¿fuimos víctimas casuales? A juzgar por el rol que nos toca desempeñar en los juicios de lesa humanidad, no entramos ni en esa categoría. En una imagen que ya no sé si me pertenece o le pertenece a Ángela Urondo Raboy, y esto es lo lindo de los contagios entre nosotras, que se pierda esta autoría, las infancias para la justicia somos carteras que cuelgan del brazo de nuestras mamás secuestradas. Podemos ser querellantes y o testigos, pero raramente somos consideradas víctimas directas, como si las infancias no fueran sujetos a proteger especialmente, sino objetos que entran en el revoleo del allanamiento con todo lo otro que había en nuestras casas. Muchas de nosotras participamos activamente siendo niñas y adolescentes de la lucha de los organismos de derechos humanos. Me pregunto cuánto había allí de agencia y agenda propias. Intuyo que poco, pero también sé que nadie me obligó a dar notas a los 11 años ni a escribir para una charla como esta, pero a los 15. Otros niños y niñas, como aquí María, armaron sus propias organizaciones muy tempranamente, ¿no? Yo acá tenía una diapositiva que no la pude terminar, pero no tuve internet en todo el día y les pensaba mostrar una foto muy bonita de esta primera organización porteña, hasta donde yo sé, Hijos y Nietos de Desaparecidos, fundada en 1988, por niños y niñas. Sería interesante rastrear cómo la agenda del movimiento de derechos humanos se infiltraba, en el buen sentido, en la demanda de este grupo de preadolescentes, dónde los reclamos divergen, qué nuevos conceptos aportan, porque mucho de lo que después va a parecerle novedoso a la sociedad argentina con la creación de Hijos a mediados de los 90 ya estaba ahí, porque sus protagonistas ya estábamos ahí. Lo que cambia, me parece, es la predisposición a vernos y a escucharnos. Nadie quiso ver la masa de huérfanos y desamparados que fuimos. Nadie quiso vernos hasta que fuimos mayores y nos mostramos resilientes. Sí hubo interés por los niños desaparecidos. Lo hubo porque sus familiares supieron despertarlo y sostenerlo. Pero además siempre hubo una avidez social por verlos. Para mí, lindera con el morbo. En una época me preguntaba qué se cifraba en esos cuerpos para la sociedad argentina, en particular qué se jugaba en eso de encontrar las semejanzas, encontrar en ellos a los padres y madres ausentes, como si esos desaparecidos también pudieran volver por medio de alguna magia restitutiva. Parecidos físicos y de todo tipo, tales músicos como el abuelo, al otro no le gusta la remolacha como no le gustaba la mamá, el otro hace la revolución como el papá. Entiendo que hay algo fascinante en esos cuerpos que retornan con vida, que encarnan algo, pero no termino de sentirme cómoda con mi propia manera de mirarlos, como si los mirara de través, como si en el fondo no los mirara. Nosotros renunciamos al glamour. Eso escribimos con compañeros del colectivo de hijos, CDH, una experiencia también que compartimos mucho después fugazmente con María y con Paula, que está también aquí en el público, pero ya aprendimos que esas fugacidades también están hechas en nuestras memorias colectivas. Renunciamos al glamour, decía, a la fascinación por la genealogía, cuando después de nombrarnos hijos pasamos a reconocernos como huérfanos, como guachos. Renunciamos a las narrativas que coagulaban la experiencia de la sangre en productos seriados, morcillitas bombón para delicia de los glotones y carroñeros de la memoria. Y hoy, en su testimonio, Malena D'Alessio comenzó recitando y después terminó rapeando justamente su canción Hijo de Desaparecidos, que habla justamente de este tema de la sangre coagulada. Renunciamos a hablar por los muertos, decía, y nos quedamos mudos, como esa H que se nos imprimía como un hierro en cada variación que intentábamos, hijos, huérfanos, guachos.
Queríamos hablar de nuestras experiencias, de nosotros y nosotras mismos, pero solo podíamos hacerlo a través de los tesoros que conservábamos de nuestros padres. Éramos hijos o no éramos nada, así que al final fuimos nada. Bueno, no es tan así. Esa experiencia, como la de hijos con puntitos, como la de hijos y nietos de desaparecidos, como la de los adolescentes que pululábamos alrededor de las abuelas sin recibir todavía ni siquiera el nombre de nietos, forman parte de una memoria colectiva de las infancias sobrevivientes que es necesario seguir construyendo. Una memoria colectiva que reconozca la multiplicidad de situaciones que atravesamos, la particular afectación de cada una de ellas, sin jerarquizar, porque no hay manera científica ni ética de establecer quién sufrió más, porque ni siquiera terminamos de saber quién sufrió qué. Los juicios de lesa humanidad no sirven solamente para condenar a los responsables. En los juicios se investiga, aparecen pistas y testigos nuevos. Algo parecido a una pepita dorada de verdad se vislumbra en el fondo barroso de los procesos judiciales. Pero mientras las infancias no constituyan casos, mientras no sean consideradas víctimas, no se investiga qué pasó y nadie rinde cuentas. Privar de su libertad a un niño por motivos políticos no parece ser punible en Argentina mientras no se altere su identidad. Se me dirá que los niños no tenían militancia política, tampoco las víctimas casuales de las que habla Calveiro, y nadie se atrevería a decirme que son por eso menos víctimas. Se me dirá que los niños no tienen libertad, pero las infancias son libres cuando no se las separa de sus figuras de apego y cuidado. Quienes tenemos hijos sabemos que nuestro cuerpo es el puerto seguro al que vuelven los bebés y los niños pequeños una y otra vez. Éramos infancias libres en los brazos de nuestros padres, de sus compañeros, de nuestras familias. Separarnos de ellos fue privarnos de nuestra libertad. ¿Tengo un poquito más de tiempo? Trato de seguir el razonamiento de la justicia y me encuentro preguntándome cosas como a partir de qué edad, de cuántos meses o años tiene libertad o autonomía un ser humano. Y recuerdo momentos de zozobra con mis bebés, cólicos, hambres, calor, la hora de las brujas. Recuerdo el llanto de mis bebés reclamando algo que no siempre se entendía y que en general era yo. Y recuerdo 2 denuncias que me tocó tomar hace muchos años, la de mi propio hermano y la de Victoria Donda Pérez, tan parecidas. Las 2 denuncias fueron llamadas anónimas de mujeres emparentadas con represores. En las 2 la misma escena, una pareja de represores con un bebé botín, un bebé de días de vida que ha sido separado de su madre y que no se resigna, que llora tanto, que los represores tienen que hacer una parada imprevista en el camino del campo de concentración al hogar apropiador para que una mujer X, la denunciante anónima, le dé de mamar a ese bebé. Ni siquiera un bebé tiene una capacidad de agencia nula. Un bebé puede llorar tanto como para arrebatarle una pequeña victoria a un par de milicos. Así como mi abuela vuelve a la cancha de tenis que se hicieron con una soga en un baldío a los niños de Moisés Ville, así vuelven y van a seguir volviendo la violencia de la que fuimos objeto de las infancias en dictadura, el desapego forzado que se nos impuso, la ternura y la tristeza de nuestras cuidadoras, la indiferencia, la hostilidad o la solidaridad que recibimos en la escuela. Lo que se sufre en la infancia y no se repara, ¿puede repararlo solo el tiempo? Lo pregunto porque hace unos años, cuando nos juntábamos con el colectivo de hijos, se nos decía que nuestras reivindicaciones eran cosas del pasado, que había otras urgencias que atender como las víctimas del Paco. Este año me tocó escuchar una respuesta similar de parte de un colega de la academia, pero esta vez lo urgente y grave a atender eran los precios. Nuestra hora parece no llegar nunca, y es como si esa demora misma cancelara la ofensa. Lo que no se hizo por las infancias víctimas de múltiples violencias de Estado ya no se hará, ya es tarde. El razonamiento se parece demasiado a la impunidad biológica que procuran los perpetradores a fuerza de evadir a la justicia durante años, décadas, hasta estar demasiado enfermos y viejos para ser juzgados. Pero pasa que la infancia es el lugar al que volvemos siempre. Siempre estamos buscando algo de nuestros amados padres en los pliegues de la ropa que vistieron hace 40 años, buscando la caricia imposible en los objetos que tocaron. Siempre estamos balbuceando algo que no se entiende, masclo, matisclo, como el niño Urbinek que muere en Auschwitz, libre pero no redimido. Eso dice Primo Levi, y yo me pregunto, ¿qué redimiría a las niñas y niños que fuimos? Busco respuestas en el llamado arte de hijos. En el que se ajusta ese nombre encuentro lo de siempre, nuestra preocupación por nuestros padres, por lo que habrán sufrido en la tortura, por la inquietud de sus huesos insepultos, por sus sueños revolucionarios inconclusos. Ahora que soy mamá y que conozco la preocupación de mis hijos cuando me enfermo, por ejemplo, por no decir cuando me angustio por estos temas, entiendo mejor nuestra necesidad de cuidar a nuestros padres. Pusimos nuestra mirada sobre ellos durante mucho tiempo y era normal, porque eran nuestros padres, porque los amamos y porque los mataron.
Busco más respuestas, o mejor dicho, más preguntas, en las producciones culturales que se corren del hijismo, como por hijismo entre comillas, ¿no? Es un poco un chiste, como camuflaje, un chiste con el familismo, que es una categoría real de la academia. Como camuflaje, decía, la película de Jonathan Perel con Félix Brusone sobre Campo de Mayo, en la que el escritor solo se deja ver como hijo de desaparecidos para correrse inmediatamente de esa posición, que habilitaría en teoría una intervención legítima y cederle la palabra a otras personas tan obsesionadas como él con el lugar, un personal trainer, un desarrollador inmobiliario y también una sobreviviente, todos en un mismo plano de importancia. La memoria ha de ser plural también porque es cambiante. Félix viene ensayando desde hace años distintos ingresos literarios y performáticos a Campo de Mayo y sus alrededores. Y su Campo de Mayo particular, la geografía imaginaria de su Campo de Mayo, es y no es la misma a lo largo del tiempo, a lo largo de su obra. Lo contrario, una memoria que no cambia, un relato de memoria siempre idéntico a sí mismo, es otra cosa, es liturgia. En Antivisita, formas de entrar a la ESMA, formas de entrar y salir de la ESMA, qué fallido. Un proyecto que comenzamos con mi prima, es que me quedo adentro después mucho rato, yo después de esto también. En Antivisita, formas de entrar y salir de la ESMA, un proyecto que comenzamos con mi prima Laura Calaus, nos preguntamos por la repetición, por su potencial ritual. Antivisita es una visita guiada experimental a la ESMA, pero fuera del actual museo. Este año la estrenamos en el Centro Cultural Pacurondo, en la UBA. Está pensada como una serie de representaciones conjuro que pueda de alguna manera colaborar en el trabajo de lo colectivo por los desaparecidos, donde la repetición de una estructura dramatúrgica y escénica, al volver a pasar por los mismos lugares y volver a decir las mismas palabras, se enriquece con los escenarios dislocados a los que llevamos la ESMA y los aportes del público que participa. Bueno, esto no lo voy a leer porque intuyo que ya es muy largo, ¿no? Salto un poquito. Antivisita, a ver. Bueno, trabajamos a partir de la repetición, pero dejando zonas para la emergencia de lo nuevo, de lo otro, para construir un artefacto, si se quiere, funerario, que incluya e involucre audiencias crecientes. Antivisita y camuflaje comparten una misma preocupación por el destino de los lugares que fueron escenario de horror y también una vocación por ingresar a esos sitios con otros, habitarlos con otros, salir del discurso compartido entre quienes vivimos más o menos lo mismo, por más lindo que sea olvidarnos ya quién dijo qué, animarnos a hablar sin sobreentendidos, a hacer chistes sin saber si habrá código del otro lado, a mirar a los ojos a otros con quienes no nos reconocemos con la mirada, una expresión que me revelaba de los primeros tiempos de hijos, y buscar en esos otros ojos nuevas formas de reconocimiento. Y sí, en el Campo de Mayo de Félix reina la figura ausente omnipresente de su mamá. Y sí, yo conduzco la Antivisita porque todavía por alguna razón no se me pasa la necesidad de contar y mostrar la violencia obstétrica de Estado que sufrió mi mamá en la ESMA. No es tan fácil dejar de ser hijos. La infancia es el lugar al que volvemos siempre y ahí estamos congelados en la espera. Y acá yo tenía tu acuarela tan hermosa, no te confundas. Siempre estoy esperando a mi padre. Pero a la vez ya somos madres y padres. Nuestro lugar en las generaciones es otro. Tenemos la responsabilidad de transmitir esta historia a la tercera generación y tenemos la ilusión de no transmitir el trauma, pero no hay ninguna garantía. ¿Cómo hacer para que el agujero negro de la desaparición no nos chupe también a nosotros, no nos condene a la repetición del reclamo de memoria, verdad y justicia para los ausentes, sin poder articular nada de nuestra propia experiencia? Es en las producciones culturales de las infancias sobrevivientes donde encuentro nuevas preguntas y una falta de respuestas que me estimula, por contraste con la liturgia de la memoria. Pero no es solo mérito de los y las artistas, sino algo inherente al arte, a la percepción particular a la que nos predispone una película, una historieta, una performance, un poema, con sus múltiples capas de sentido, con su búsqueda estética singular. El horror es demasiado grande para mirarlo de frente, sin los lentes del arte, en especial si ese horror se ensaña con las infancias. La historieta de María es también una exploración de los límites de la representación de ese horror, cuando dibuja, por ejemplo, la ejecución de Carlitos Manfil. El libro de María es duro, pero los testimonios solos, sin la mediación artística de María, los testimonios tal como se escuchan en los juicios de lesa humanidad sin que tenga consecuencia alguna para los responsables, los testimonios de violencia sobre las infancias parecen ser directamente intolerables. Por eso no pueden permanecer más tiempo impunes. Muchas gracias. Bueno, así como Malena D'Alessio hoy declaró en el juicio y pudo rapear y salió de su cuerpo también, ¿no? Desde el plano de lo afectivo,
casi como una especie de manera de vomitar una realidad que no quiere quedar atrapada. Agradezco a estas compañeras por estar acá, por poner el cuerpo, porque es la manera de saber que estamos vivos. Muchísimas gracias Ana Laura Mercader, María Giuffa y Mariana Eva Pérez. Les contamos que las conclusiones de los 4 ejes que se han planteado en este preforo se van a debatir en el Foro Mundial del año que viene, en el 2023, del 20 al 24 de marzo, en el predio de la ESMA, en Capital Federal. Y ahora, antes de despedirnos, tenemos una presencia muy especial. Va a estar con nosotros una artista catamarqueña, cantante y compositora de música popular. Ella se llama Nadia Larchert. Está con nosotros aquí y nos va a deleitar con algunas canciones. Ahí está bajando por la escalera, entonces ya en segundos. Hola, sí. Muy buenas tardes. Bueno, sé que están acá desde tempranito escuchando, participando, opinando, creando, construyendo en este preforo, y les agradezco a quienes se queden a escuchar un poquito de música. Creo que la idea de que haya música en este encuentro suyo y nuestro es básicamente que podamos seguir confiando en el arte como puente, ¿no?, de las emociones del sentir. Soy de Catamarca y allá también hay una memoria que resiste en la forma de estos cantos y este instrumento que les quiero compartir. El amor es una planta pobre de mí, que nace del corazón y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Si la vieras con desprecio, pobre de mí, se ha de secar sin razones y donde me han visto una prenda que yo la perdí. No me gusta encender fuego, pobre de mí, por no estar sopla que sopla y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Yo solo canto esta copla, pobre de mí, luego me callo la boca y donde
una música muy antigua, que no tiene dueño ni dueña, y que forma parte de la memoria de las abuelas y de los abuelos de los pueblos originarios y de estos lugares, montañas y valles, de esta Argentina inmensa. Con mucha emoción escuchaba a las compañeras que estuvieron antes hablar de sus madres, de sus abuelas. Y hay todavía un silencio gigante en las montañas, un silencio a las mujeres pastoras que todavía no pueden cantar libres con sus voces. Y acá estamos las nietas haciendo sus venganzas. Canta, María, que tu voz la escuchen los vientos. Grítale al tiempo un lamento, sana mi herida. Diga fuerte su nombre, que no la calle los que venden tempestades disfrazadas de amor. Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto. Te entrego mi voz, canto por vos, soy solo flor de tu árbol, alarido de tu vientre. Yo soy la nieta de María Daniela Aguilera, a la que una vez le prohibieron cantar. La ira, 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 la ira, 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 ira. Y cuando te nombres en mi voz renacida, yo cantaré tu alegría, florecerás cada día. Y que el dolor que un puño te abrió sane con este canto. Te entrego mi voz, canto por vos, soy solo flor de tu árbol, alarido de tu vientre. Desde los cerros traigo esta zambita, por eso la llamo yo la viajerita palomita. Por eso la llamo yo la viajerita palomita. Cerco de arena, charco florido y un corazón que pena por un olvido, palomita. Muchas gracias. No dejaremos de buscar, no dejaremos de buscarles. ¿Dónde estás? Te busca mi alma.
Si me faltas no hay más nada, la muerte nos arrebata mucho más que las miradas. Puedo verte en nuestra casa, la sonrisa sigue intacta. Cuántas noches esperando tu regreso, esperando. Si me ves cantando pa' buscar un norte que te devuelva mis pasos, yo te amaré, sabiendo que estás lejos, que me encuentro con los vientos y tú volverás. No hay forma de decir que siento, vuelvo a vivir tu recuerdo. ¿Dónde estás? Te busca mi alma. Si me faltas no hay más nada, la muerte nos arrebata mucho más que las miradas. Y si me ves cantando pa' buscar un norte que te devuelva mis pasos, yo te amaré, sabiendo que estás lejos, que me encuentro con los vientos y tú volverás. No hay forma de decir que siento, vuelvo a vivir tu recuerdo. Y si me ves cantando pa' buscar un norte que te devuelva mis pasos, yo te amaré, sabiendo que estás lejos, que me encuentro con los vientos y tú volverás. No hay forma de decir que siento, vuelvo a vivir tu recuerdo. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Bueno, estas pequeñísimas canciones que traje para compartirles que hablan también del ambiente, de nuestro monte, de nuestro campo. Sé que una de las mesas en este preforo tenía que ver con el ambiente, con el cuidado y con todos los desafíos que vamos a tener. Yo vengo de Catamarca, donde las montañas están siendo acechadas por el extractivismo, entonces quiero cantarles estas músicas que hablan de dejar la ciudad e ir a cuidar el monte. Tira una piedra al río y responde, no quedan dudas que hay que habitar el monte. Sabe que es cierto eso que vibra fuerte en el pecho, pulso de vida, late. No puede desoír su deseo, sabe que es fruto de su misterio. Vuela y se va de la ciudad
ya se va de la ciudad. Sale corriendo, es mediodía, mira en sus ojos hay serranías, goza. Su niño crece libre, capullo, al sol florece cuanto murmullo. Vida, vida, vida. Y está tranquila, mira sus días, cuánto coraje inspira tu valentía. Y se fue de la ciudad. Ya se fue. Al monte la espera, monte le probé, monte la aliviará y es amiga. Y cuando estés con los pies descalzos sobre la tierra fresca y el sol te encienda ese brillo prístino en los ojos, no te olvides nunca, amiga, del maravilloso suceso de haber elegido lo mejor para tu vida. Monte la espera, monte le probé, monte le enseña, monte y será parte del monte. Tira una piedra al río y responde, no quedan dudas que hay que cuidar el monte. Sabe que es cierto eso que vibra fuerte en el pecho, pulso de vida late. Ya está tranquila, mira sus días, cuánto coraje inspira tu valentía. Muchas gracias.